Buenas noches. Nuestro la Tierra, estamos en el episodio dominical de Trabajo Palabra y vamos a conversar en esta oportunidad con la poeta y docente Alessandra Tenorio, una autora muy significativa de inicios del 2000, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alessandra? Hola, Percy, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver. Entonces, estudiaste literatura en la Universidad Federico Villarreal y tempranamente ganaste un certamen que era denominado Washington Delgado, ¿no? Coméntanos a ver sobre esta experiencia inicial tuya en la universidad y tu relación con la poesía, por favor. Bueno, sí, yo estudié literatura en la Universidad Villarreal hace ya varios años. Como la mayoría sabe, la Universidad San Marcos es pues la que tiene la, perdón, la escuela de literatura más antigua, ¿no? Del país, y la Universidad Villarreal tenía recién apenas, ni siquiera había todavía una primera promoción, ¿no? Yo soy de la tercera promoción, era una escuela bastante nueva y uno justamente de nuestros maestros era Washington Delgado, ¿no? Entonces tuve el honor de conocerlo en la universidad. Él era promotor de varias actividades poéticas, una de ellas fueron estos Juegos Florales que yo gané cuando era estudiante, y creo que para mí haber estudiado en una universidad que tenía una escuela tan joven fue un aliciente más bien para poder ir descubriendo cosas, vinculándome con personas que tenían las mismas inquietudes que yo, y además, bueno, como en todo este terreno nuevo, tener la posibilidad de poder crear e incentivar actividades que todavía no habían, ¿no? Como empezar a hacer recitales en la universidad, empezar a armar grupos de lectura, que fueron algunas de las cosas que hicimos cuando éramos estudiantes con mi grupo de amigos. La Villarreal, hasta entrado en 2000, no había tenido mayores eh, grupos significativos que Hora Cero, porque Hora Cero, ellos, por lo menos David Ruiz y Pimentel, habían estudiado en la Villarreal, pero no sabía exactamente qué cosa habían estudiado, mira. O sea que Sí, la Facultad de Letras recién es a partir de los años 2000. sí, exacto. Bueno, ellos estuvieron, me parece que en la Facultad de Educación, ¿no? En la carrera de Lengua y Literatura. Pero bueno, en los 90 también hay un grupo de poesía en la universidad que es Noble Caterva, donde está el poeta Johnny Barbieri, ¿no? El poeta Leoncio Luque, que ganó el COPE, y de unos años un poquito más cercanos a la época en la que yo estudié, había un grupo que se llamaba Raceda, que es un grupo donde también algunos chicos sacaron un libro, ¿no? Publicaron. Entonces, si bien no era una universidad que tuviera una facultad, sí, pues Hora Cero era un gran referente para todos nosotros, ¿no? O sea, yo en la universidad me formé leyendo a Jorge Pimentel, también a Juan Ramírez Ruiz, pero bueno, yo siempre me sentí muy cercana a la poesía de Jorge Pimentel, entonces en la universidad era una persona a quien admirábamos muchísimo, ¿no? Bueno, pero la Villarreal resulta que es la última, bueno, la última de las universidades nacionales que se enclavaban en el corazón de Lima, ¿no? En pleno centro de Lima. A unos pasos está todo el escenario de la Plaza San Martín, el Girón Quilca, tan conocido, y el propio entorno de la Villarreal también que tiene sus bemoles, ¿no? Para una suerte de bohemia literaria centrícola que la has habitado, pero yo te mencionaba lo de Washington Delgado porque vi que los Juegos Florales se habían denominado Washington Delgado y de Washington Delgado se decía que era la gran promesa de la poesía peruana de los años 50. Entonces, de alguna forma, sobre tu persona, también había recaído una denominación similar. Se te anuncia como una joven promesa o como la promesa más representativa de esa camada de poetas de inicio de los 2000. Hay referencias en la red, en fin, en varios documentos. Entonces, para ti eso fue un lastre, una carga. ¿Cómo lo asimilaste, digamos, ese entusiasmo que habían despertado tus primeras manifestaciones poéticas? Bueno, muchas gracias, Percy. Bueno, en realidad, más bien para mí, siempre fue
la relación que yo siempre tuve con la literatura fue de muchas ganas de aprender. Siempre estuve muy emocionada de haber tenido la oportunidad de conocer a escritores a los que yo admiraba, ¿no? Washington Delgado, uno de ellos, Rosina Valcárcel, otra autora que también fue muy generosa conmigo y me acogió cuando yo era muy joven. Posteriormente, haber conocido a Oscar Málaga, Juan Cristóbal, poetas a los que yo he admirado mucho desde joven, por supuesto continúo admirando y con los que yo he tenido una relación de amistad. Entonces, eh, en realidad yo siempre percibí mi relación con la literatura como una permanente y sobre todo con la poesía como un permanente espacio para para poder aprender, para poder crecer, como la oportunidad de poder vincularme con estos autores admirados y no, bueno, afortunadamente recibí buenas críticas, ¿no? A la labor que yo empecé a realizar desde que era estudiante, ¿no? En el campo de la gestión y también en el campo de la poesía, pero siempre las recibí con mucha humildad y con mucho agradecimiento, ¿no? Y sobre todo tener el apoyo de estos amigos, poetas de otras generaciones que fueron muy generosos conmigo. em, Siempre fue algo muy motivador para mí para poder seguir escribiendo, para poder seguir creando, ¿no? Es curioso, pero varios de los poetas que has mencionado, digamos, a primera vista no tienen nada que ver con la poesía que tú propones. Quizás hay algunos vínculos más secretos, habría que escarbar o ver alguna lectura paralela, ¿no? Profunda, pero así nomás no tendrías mucho que ver y hasta parecieran que son antípodas. Por ejemplo, mencionabas a Juan Cristóbal, que te tiene mucho cariño, que casualmente él, yo a veces pido a los invitados que me sugieran gente, ¿no? Porque como son tantos programas, digo, oye, esta gente, no, me dice, tiene que estar ella. Y bueno, pero Juan Cristóbal pues escribe de cosas de la medianoche, de gente que vive vidas espantosas, ¿no? Bueno, en fin, y con un lenguaje también duro. Eh, Quería mencionar entonces en esta onda que tú haces unos agradecimientos, no sé, casi de modo permanente. Esto aparece en Casa de Zurdos, pero en la versión que compila, ¿no? Una parte de portarretratos, ¿no? Que hace como una selección, y ahí agradeces a mucha gente, ¿no? Quiero mencionar por lo menos a los literarios para ver Rax, creo que es García Góos, ¿no? Sí, Rafael García Voz. Pirus Pop, que están un poco en clave, ¿no? Como su nombre de combate, ¿no? Es también el nombre de uno de los libros de Rafael García Voz. Era un libro bueno, un libro bifro de 2 ediciones, Rax y Virus Pop, sí. Los Gules, los amigos de Antares, Gabo, Juanma, los amigos de Voces, Osvaldo Reynoso, Migoya, Javier Arevalo, Julio Fabián, Johnny Ávila, Pequito, Juan Cristóbal, que ya lo mencionaste, Rosina Valcárcel y Oscar Málaga. Digamos, ellos dentro del territorio de tus afectos o tienen también alguna conexión en sus propuestas. Cuéntanos, porque tú además también has hecho crítica, ¿no? Y eres docente de literatura. A ver, exploremos este escenario, Alessandra. Bueno, yo me siento muy cercana a la poesía de mi generación, ¿no? Algunos de los poetas que he mencionado ahí de mi generación son poetas con los que yo he compartido espacios en recitales, he compartido espacios en festivales de poesía, y si bien siento que cada uno ha desarrollado una propia propuesta, creo que nos une tal vez la misma sensibilidad y además creo que todos compartimos la cercanía a la literatura peruana, ¿no? Creo que todos somos lectores de poesía peruana. Entonces creo que eso nos une, ¿no? De alguna manera. Y bueno, si bien yo mi propuesta poética, como has mencionado, no es como la propuesta que tienen, por ejemplo, ¿no? Juan Cristóbal o Rosina Valcárcel. Son autores a los que yo valoro mucho. El lenguaje de Juan Cristóbal siempre me ha resultado muy atrayente, ¿no? Eh, el trabajo con el ritmo, ¿no? Que es algo que yo desde otra propuesta también trato de incorporar en mi poesía. Entonces, creo que un poco por ahí vienen esas conexiones, ¿no?
Y bueno, claro, esos agradecimientos son los que estaban en mi primer libro, que justamente menciona un momento en el que yo estaba muy vinculada a las actividades que se realizaban en ese momento, por ejemplo, las que se realizaban en el Centro Cultural Antares, que era, estaba en Miraflores, que era promovido por el poeta y filósofo Alberto Benavides, entonces había ahí toda una movida que se llamaba Poesía en la Vía Expresa, todos los miércoles había actividades literarias, entonces era un momento propicio, creo, para que todas las personas de mi generación se juntaran con las de otras generaciones que también participaban en estos eventos y creo que recoge ese espíritu, ¿no? Muy bien. Ahora cuéntanos qué es lo que te hace vincularte con la poesía y no con otra forma de expresión literaria, que creo que has privilegiado a la poesía por lo menos la primera década de este siglo, ¿no? Bueno, Cuéntanos, a ver. yo tengo una experiencia particular con la lectura. Yo, a diferencia, creo, de algunas otras personas, empecé leyendo poesía, ¿no? Yo no recuerdo de niña haber leído muchos libros de cuentos o libros. No creo que en el momento, en ese momento no había, no, o por lo menos no lo recuerdo, que existiera como ahora esta propuesta de libros de literatura infantil y juvenil, ¿no? Yo leía lo que Claro. encontraba en mi casa, y lo que encontraba en mi casa eran los libros de mi abuelo. Mi abuelo había sido encuadernador, él se fue a vivir a mi casa y vino con él, vino en su biblioteca. Entonces lo que yo leía era lo que había. ¿Y qué había? Había García Lorca, había Antonio Machado, había César Vallejo, y además yo era de las típicas chiquitas en el colegio que siempre estaban metidas en metida en las actuaciones, entonces yo recitaba, declamaba, ¿no? Entonces, mi acercamiento a la poesía viene por ahí, ¿no? Viene por los libros que tenía, viene por mi cercanía a la declamación también. Entonces, yo pues empecé leyendo los típicos textos que todo el mundo lee para declamar, ¿no? Chocano, José Ángel Buesa, no sé, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y después fui ya Vallejo también hay que encontrando hacer, seguro. también, por supuesto, también Vallejo, el primer Vallejo, no el Vallejo de los Heraldos Negros. Empecé leyendo eso. Y tenía la suerte de que siempre me regalaban muchos libros, ¿no? Además, en mi casa, a pesar que mi padre era médico y que la mayoría de mis familiares están en el campo de las ciencias de la salud, a todos les gustaba mucho la poesía, ¿no? Entonces, para mí no era raro escucharlos declamándose versitos entre ellos, acordándose de algún poema y comentándolo, ¿no? Era una práctica, habitual, ¿no? Entonces, yo viví influenciada por eso y para mí la literatura estaba asociada a la poesía, más que a la narrativa en este primer momento, ¿no? Es muy interesante y muy singular, ¿no? Esto de verdad pasa muy pocas veces, incluso o sobre todo en las vidas de los propios poetas. O sea, tu abuelo potencialmente habrá sido un poeta secreto, muy aficionado, amante de la poesía, ¿no? Encuadernador, mira las obras que tenía. Pero entonces de la poesía te sobrecogió en tu niñez el tono, estamos hablando de cosas que son muy declamativas, te impresionaba el ritmo, que lo veías diferente, distinto. Pero cuando ya fuiste cobrando más experiencia en tu adolescencia, ¿no? Que dicen que siempre es un despertar distinto, ¿no? Como lo enfocaba Sábato, como lo enfoca ese, tantos autores que ven en la adolescencia, pues, como dicen, hay una frase, como es como la primera vez que uno se acaba viendo el alma, una cosa así, ¿no? Medio metafísica. Entonces, ¿a dónde te aproximabas? ¿Habrán variado algo tus lecturas? Porque para que te haya llegado a Sí. gustar gente como Juan Cristóbal y todo ese asunto, entonces ha producido ahí un vuelco importante, drástico, ¿no? O cómo te das cuenta. Mira, en realidad yo recuerdo mi primer quiebre leyendo poesía no fue en la adolescencia, sino fue en la universidad. Yo recuerdo en un taller de poesía en la Universidad Villarreal, eh, y llegó a mí en la mitad del camino recorrido de María Emilia Cornejo. Y recuerdo claramente decir, oh Dios mío, no puedo creer que haya una mujer
que esté escribiendo esto, que además esta sensación, ¿no? De ser joven, tener penas de amor o de cómo esta mujer vivía su sexualidad fue algo que me sobrecogió, ¿no? Recuerdo también antes haber leído poemas cuando yo ya decidí estudiar literatura y empecé a tener otro tipo de lecturas influenciada por mi libro de colegio que era muy bueno, tenía muchos autores como César Calvo, Rodolfo Inostroza, Carmen Ollé, Giovanna Polarolo, ¿no? Luis Hernández, recuerdo haber hecho mi trabajo final en el colegio de literatura de Luis Hernández, ¿no? Haber tenido ese acercamiento y claro, que hayan variado mis lecturas y haber descubierto otra forma de escribir poesía, ¿no? Ya no tan vinculada al ritmo, ya no tan vinculada ya no verso medido, sino verso libre, ¿no? Con otras temáticas. Pero lo que más recuerdo es justamente la lectura de este libro de María Emilia Cornejo, además prestado por el tallerista del curso, leyéndolo en el micro así, pero devorándolo de ida desde mi casa, de ida desde la universidad, Villarreal, hasta mi casa en Magdalena, leyéndolo en el micro así, y luego volviéndolo a leer, llegando a mi casa diciendo, oh, que no puedo creer que exista algo así, ¿no? Por toda la Avenida Brasil. Por toda la avenida, en la fiel línea 10 por toda la avenida Brasil. Oye, pero todo eso es eminentemente limeño, ¿no? María Emilia. Incluso hay un documental, creo que hay un poeta que hace un documental de María Emilia, Diego Lazarte ha hecho un Lazarte, documental, Lazarte. sí, de María Emilia Cornejo, muy bueno, sí. Sí, sí, pero también bien ambientado, se ve Lima, música psicodélica, muy de la época. Bueno, esa autora y esos poemas, ese libro que dices, sobrecogió a mucha gente, pero veo que hay un énfasis muy importante en tu persona y quizás también en lo de tu grupo generacional por la poesía peruana. Como que hubo otras épocas que se habían fijado, ¿no? En los 30 50 la poesía francesa, vienen los surrealistas, en el 60 la cosa inglesa, se abren a todos los caminos, pero veo que hay un énfasis importante en lo de la literatura peruana. Quizás han encontrado ya al inicio de este siglo una tradición consolidada o cómo es que se dan estas cercanías realmente. Porque quiero también que me menciones autores internacionales que se hayan sumado a tu experiencia, ¿no? Bueno, en el caso de la poesía peruana, sí, Percy, yo creo que tú has dado en el clavo. Creo que a nosotros, hablo por mis amigos de la generación del 2000 y yo hemos encontrado ya una tradición poética consolidada que más bien no es que sin temor a equivocarme, ¿no? Creo que todos nos sentimos cercanos a la poesía peruana, cada uno tiene además sus propias influencias. De hecho, no solamente creo que todos hayamos leído solo poesía peruana, pero sí hemos encontrado esta tradición ya consolidada, como dices, ¿no? O sea, creo que es exactamente lo que has mencionado. Ahora, yo siento una particular debilidad, por dos poetas rusas que también, desde que leí muy joven, también me sentí muy cercana a ellas, ¿no? Que son Ana Akhmatova y Marina Svetayeva. Son dos de mis autoras de cabecera, ¿no? A las que yo leo con pasión y cada que encuentro una nueva traducción, voy hacia ella de todos modos, ¿no? Me gusta también Idea Vilariño. Yo, en los últimos años, mi cercanía va más por la revisión de la poesía escrita por mujeres, ¿no? Entonces, por ahí explorando algunos nombres, además de estas poetas, otra poeta a la que admiro mucho es Julia de Burgos, esta poeta puertorriqueña, ¿no? Que tiene también bueno, ella tiene una poesía también bastante particular, ¿no? Porque es una poesía que también tiene sus primeros poemas están muy vinculados al trabajo con el ritmo también. Luego ya tenemos algunos poemas un poco más contestatarios, ¿no? Que cuestionan un poco más el rol el rol de la mujer poeta, ¿no? Pero más o menos esos son algunos nombres, ¿no? Que te podría mencionar de autoras a las que yo me he acercado en mis lecturas de poesía.
Hay una sensación de que la mejor literatura o incluso la mejor poesía de lo que va del siglo lo están haciendo las mujeres. Y se habla mucho que ha llegado la época de la hegemonía de la mujer y todo lo demás, ¿no? Incluso ya los propios movimientos de liberación de la mujer se han pasado de vueltas también en algunos momentos, pero querría, quisiera, quisiera que me exponga de tu percepción, que estás haciendo estas indagaciones, me dices, en la literatura escrita por mujeres. ¿Cuáles son, a ver, los elementos en los que haya variado de lo que fue los inicios, creo en los años 60, 70, que había una connotación, pues, de una liberación sexual muy fuerte, ¿no? Incluso en María Emilia, que estabas mencionando, aunque de la mano también con un cierto desamparo y quizás las contradicciones que la propia sociedad peruana de aquella época podía infligir a alguien que trataba de desmarcarse, ¿no? De la moral establecida. Ese ámbito se ha ampliado, la poesía femenina consta ahora de tantos elementos como cualquier otra forma literaria, ¿o cómo ves tú que ha sido esta progresión, Alessandra? Si es que ha Sí, habido bueno, tal progresión. yo pienso que sí es justo y necesario todos los cambios que se han dado en torno de esta paridad entre hombres y mujeres, no solamente en lo que respecta al campo artístico, sino también en el campo social, ¿no? Pero ya hablando de lo que nos ocupa, que es la poesía, yo creo que algo que sí veo que se ha superado un poco es esta falsa asociación que había entre, por ejemplo, las mujeres que escriben poesía siempre escriben poesía del cuerpo, siempre escriben poesía erótica, ¿no? Yo creo que ahora es un prejuicio que se ha superado o se está superando de alguna manera y que ya se percibe que las poetas escriben de temas variados, ¿no? Y otra falsa creencia, digamos, de la poesía escrita por mujeres, era que, por ejemplo, todas las mujeres escribían que todas, poner a todas en un mismo saco, ¿no? Como si todas Claro. fueran autoras que tuvieran las mismas lecturas, las mismas preocupaciones, el mismo estilo de escritura, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay una mayor conciencia de que cada una de las escritoras que escribe poesía tiene su propio estilo, su propia voz, sus propias búsquedas, ¿no? Su propio trabajo de lenguaje, etcétera, ¿no? O incluso la obra de las propias autoras que iniciaron en los 60, 70 ha tenido variaciones sustanciales, ¿no? Carmen Ollé pasa de lo de Noche de Argentina incluso ahora último sacó un libro de memorias, o sea, ha explorado formas narrativas distintas, y así el resto de autoras que se hicieron muy conocidas en aquellas épocas, ¿no? Pero como tú dices, hubo una especie de prejuicio, de tergiversación que las cerraba en ese ámbito de una poesía erotizante, ¿no? O erotómana, que no es toda, por supuesto, la poesía escrita por mujeres. Sin embargo, sí nos llama la atención, siempre me ha llamado la atención particularmente a mí, que no sé, dentro de lo que he investigado, no he encontrado, por ejemplo, un par o una par de Sor Juana Inés, ¿no? O Mm. sea, aquí en tiempos previos a la República, en realidad se sabe poco, creo, de la literatura escrita en el virreinato, ¿no? Pero me parecía algo muy curioso. Bueno, porque está Marilis, ¿no? Pero no en ese nivel. Pero bueno, vamos a ver. Tú en este momento sigues siendo candidata a doctora en la Universidad de San Marcos o ya obtuviste el grado. Coméntanos acerca de esa No, investigación en sí, todo sí, caso. sigo, sigo luchando como muchos de los doctorandos con el tema de la tesis, ¿no? Justamente mi preocupación por la poesía escrita por mujeres, yo he trabajado la obra de Giovanna Polarolo, ¿no? Y ahora me encuentro en esta investigación donde estoy trabajando la obra de Rocío Silva Santisteban, Giovanna Polarolo y Carmen Goyeno, que son autoras a las que yo admiro mucho y que espero poder concluir pronto, ¿no?
Y es curioso porque justo lo que acabas de mencionar es algo bien, un fenómeno bien curioso, ¿no? Muchas de estas autoras, las tres que he mencionado, por ejemplo, han hecho bueno, no diría que un giro total, pero digamos que ya no solamente se han restringido a la escritura de la poesía, ¿no? Sino también todas han incursionado en el terreno de la narrativa. Y además, Giovanna Polarolo ha escrito teatro, por ejemplo. Bueno, Rocío Silva es crítica, ensayista, Giovanna Polarolo también, y Carmen Ollet también, y además, como has mencionado, un libro de memorias, ¿no? Entonces hay esta facilidad de moverse en varios registros, ¿no? Que también es algo bastante loable. Bueno, y Silva Santisteban además bastante columnas políticas, ha hecho una carrera política, ¿no? Estuvo Claro. como congresista, bueno, siempre vinculados también al feminismo, todo lo demás. Muy bien, muy bien. Aparte de ello, tú tienes una maestría en escritura creativa, convención y poesía. Más bien lo he hallado en qué centro educativo se dio esta maestría. Coméntanos. Bueno, te cuento que yo estudié en la primera promoción de la maestría de escritura creativa de la Universidad San Marcos. Hace varios años ya, estaba muy entusiasmada por este proyecto, ¿no? Yo no, en ese tiempo yo me dedicaba a la gestión cultural de lleno, ¿no? No tenía, eh, en mis planes inmediatos no estaba dedicarme por entero a la docencia, pero vi que Marco Martos estaba promoviendo esta maestría de escritura creativa en San Marcos y dije, tengo que hacerla, ¿no? Ahí sí me animo. Entonces, fue una gran experiencia. Bueno, en este tiempo la maestría tenía una estructura diferente a la que tiene ahora porque estaba dividida por menciones, ¿no? Poesía, guión de teatro, guión de cine o de teatro y narrativa. Entonces, estudiamos todos juntos, ¿no? Pero en el segundo año nos dividíamos. Fue una gran experiencia, ¿no? Tuvimos unos talleres maravillosos. Es más, todos teníamos que llevar talleres con todos los demás integrantes. Entonces, tuvimos unos talleres memorables con Edgardo Rivera Martínez, llevamos cursos de teoría literaria con el profesor Carlos García Bedoya, llevamos talleres de poesía con Marco Martos, con Jaime Urco. Entonces, fue muy buena la experiencia, que es además lo que me motivó luego para regresar a la literatura de manera académica, ¿no? Porque estando ahí fue lo que me motivó a luego hacer el doctorado y seguir haciendo ya algo de investigación literaria, ¿no? Eh, Claro. Esa fue la experiencia ahí A con la partir de maestría. ahí, a partir de ahí, entonces variaste de rubro hacia la docencia y a dictar talleres, que veo que has dictado varios talleres de literatura. Ahora mismo te dedicas a la docencia, ¿no? En diferentes centros de educación. Entonces, cuéntanos acerca de tu experiencia dictando talleres, ya, que veo que con mucho entusiasmo hablas de los talleres a los que asististe como participante, pero tú misma, digamos, en los últimos años has dado varios talleres. Cuéntanos acerca de esta experiencia y de cómo o cuál es tu método para enseñar poesía, si es que eso es posible, o para perfilar, en todo caso, las propuestas que van llegando al taller, ¿no? Comenta. Wow, eso está muy interesante y polémico, ¿no? Si se puede enseñar a escribir poesía. Bueno, tuve la suerte de participar en un proyecto de talleres con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Estuve casi todo el tiempo de pandemia y hasta fines del año pasado o inicios de este año estuvimos realizando con bastante frecuencia talleres de poesía. Y también estuve dictando un taller que se llamaba Ellas toman la palabra, que fue un taller sobre poesía escrita por mujeres, que trabajé con Urbanotopía, que es una asociación cultural de Arequipa, ¿no? Muy bueno, porque me permitió conocer a poetas y a personas interesadas en la poesía de todo el Perú, ¿no? Como era virtual entonces, pudimos trabajar con muchas personas. Y bueno, estas dos experiencias eran diferentes. Este taller, Ellas toman la palabra, era un taller más bien de lectura, donde revisábamos a cuatro poetas, hubo Ellas toman la palabra uno y Ellas toman la palabra dos.
ahí revisamos a diferentes poetas mujeres y leíamos sus textos, comentábamos sus propuestas poéticas y también hicimos todo un trabajo de difusión a partir de las poetas que trabajamos, ¿no? Hicimos videos, los lanzamos por redes, hicimos recitales de poesía, difundiendo la obra de estas poetas, ¿no? Y también teníamos algunos ejercicios de escritura creativa vinculados ya a tratar de asimilar algunos rasgos que habíamos aprendido, algunas formas de escritura de estas autoras. Además del taller logramos crear un grupo de poesía con el que estuvimos haciendo actividades por mucho tiempo, ¿no? Incluso nos presentamos en algunas ferias del libro de las organizadas por el Fondo de Cultura Económica y Ciudad Librera. Y con el Fondo de Cultura, los talleres que estuve dictando sí eran talleres de escritura, ¿no? Revisábamos algunos temas teóricos propuestos y después el taller estaba vinculado a plantear ejercicios que sean un disparador para la escritura poética. Lo interesante era que cada taller culminaba con la publicación de un libro digital, ¿no? Producido, creado, editado por el Fondo de Cultura. Y cuando ya un poco se regularizaron las actividades literarias, presentábamos el libro virtual en las ferias del libro Ciudad con Cultura, que suele hacer el Fondo de Cultura con Ciudad Librera. Entonces, primero me permitió conocer como eran virtuales, también a personas de muchos lados del Perú. Después, eh, conectar con algunos poetas jóvenes, ¿no? Que no conocía, más jóvenes que yo, que no conocía y aprender también un poco qué cosa se está leyendo ahora, ¿no? O sea, qué leen, qué hacen, ¿no? Estos poetas que también muchos de ellos están en contacto más que yo con la más media, en contacto con música que yo tal vez no escucho o con autores que yo no conozco de otras partes del Perú. Entonces, fue una experiencia riquísima. Yo no creo que se pueda enseñar a escribir poesía, pero sí creo que un taller es un disparador, ¿no? Creo que si alguien tiene esta inquietud o estas ganas de escribir, los ejercicios que se plantean pueden llevarte a organizar tus ideas, pueden obligarte a leer, pueden darte rutas de lectura. Y además creo que también el hecho de compartir con personas que tienen esas mismas inquietudes y que te brindan como lectores, ¿no? Sugerencias para corregir tus textos, puede ser una experiencia muy beneficiosa para alguien que esté interesado en la escritura poética, ¿no? De hecho, yo misma suelo inscribirme así en varios talleres de poesía que encuentro porque me ayuda, creo que me ayuda mucho a mí también para esa experiencia de compartir con otro, ¿no? De leernos, de escucharnos. A mí me parece valiosísima, ¿no? Claro. O sea, como una forma de tener cercanía con otras personas que tengan la misma disposición de uno hacia las letras, hacia las palabras, hacia estos marcos de sensibilidad, ¿no? Muy bien, Alessandra. Mira, los libros que me enviaste son de 2013 y de 2008, es decir, portarretratos y, se me fue el 2008, pero Casa bueno, de zurdos, sí. Casa de Zurdos. Y luego de ello, has publicado, digamos, una segunda edición, ¿no? Que casualmente mencionaba, sí, Casa de Zurdos en la versión que he podido leer, hacía una selección de poemas de portarretratos, ¿no? En la parte inicial. Luego de ello, sé que en el 2016 se habían dado a conocer algunos poemas de un poemario que se había titulado en ese momento Dolencias. ¿Eso se ha llegado luego a publicar ya, digamos, formalmente o todavía queda ahí en una gaveta esperando una publicación? Cuéntanos. Gracias, Percy. Sí, bueno, este poemario Dolencia es un libro que yo vengo trabajando hace bastante tiempo. Incluso es un libro que fue traducido al italiano por una amiga traductora que, bueno, ya no se encuentra entre nosotros, ¿no? Pero que lo presentó a un concurso y ganó un premio de traducción al italiano. Fue para mí una experiencia bien bonita. Nunca había trabajado con un traductor, pero es un libro que no he publicado
por completo todavía. Digo por completo porque en el transcurso de estos años los poemas han salido en redes, han salido en plaquetas, incluso creo que hay algunos en antologías, pero no han sido publicados todos en un libro, ¿no? Eh, Creo que es un libro con un registro un poco diferente porque habla de la enfermedad, habla de la muerte, que son, bueno, ahora después de la pospandemia creo que más habituales y más cercanos, pero temas que yo estaba explorando, ¿no? Y bueno, yo creo, confío en que pronto pueda darle un término a ese libro y poder poder editarlo, ¿no? En como un conjunto, ¿no? Es un libro que está trabajando casi 10 años, Valencia. Tienes, tienes razón, no me había Y dado aparte cuenta de que es eso, tanto tiempo, sí. y aparte de eso, pero uno puede trabajarlo todo el tiempo que uno quiera, ¿no? Hay gente que lo acaba en una semana, hay gente que lo puede demorar 10 20 años, ¿no? Como lo que dicen de Leonard Cohen y Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan escribió una canción en 15 días, en 15 minutos, ni 15 días, y Bob Dylan lo trabajaba 3 años, a veces una línea, ¿no? Una cosa así que tiene que ver con la escritura de cada quien hace su forma, ¿no? Pero aparte de ello, ¿no tienes otro proyecto en paralelo? ¿O sí? Me es interesante porque digo, ¿cómo vas tú trabajando tu propuesta poética, ¿no? Bueno, en realidad otro libro con una estructura orgánica, no. Tengo algunos textos, ¿no? Que he trabajado en los últimos años, incluso algunos textos temáticos que me han sido pedidos para algunos dosieres de algunas revistas, pero un libro unitario, no. Yo creo que últimamente, o sea, en los últimos años, me ha sido difícil vincularme a la escritura de poesía. O sea, si bien siempre estoy leyendo y gracias a los talleres compartiendo con autores, ¿no? Comentando textos incluso, bueno, creo que no, no dejo de escribir, pero poesía específicamente, no mucho. Entonces, además, bueno, los temas, creo que también conversaba con algunos amigos que también se dedican a la docencia, ¿no? Y justamente comentábamos que a veces el tema académico nos tiene un poco presos, ¿no? No nos permite conectarnos un poco con la parte creativa a veces. Yo en este momento no estoy escuchando. ¿Qué tal, Alessandra? Se me fue Hola. el último tramo de lo que nos compartías, pero me decías que los amigos con los que estabas compartiendo, ¿qué te decían? ¿Puedes Sí, repetir, por favor? sí, te comentaba que a veces, como comentaba con algunos amigos que también se dedican a la docencia, ¿no? A veces el tema académico te tiene un poco absorbido, ¿no? Entonces, por momentos se hace un poco difícil conectarse con la escritura poética, ¿no? De hecho, uno nunca deja de leer, uno nunca deja de acercarse a las nuevas publicaciones, pero a veces la escritura, no siempre fluye tanto, ¿no? Pero y quizás has logrado una madurez y un equilibrio que no te hace indagar tanto como indagabas en tus primeros libros, que están muy, vamos a hablar ahora ya de tu propia producción, ¿no? Que me parece que están marcados por una indagación, por un desconcierto, que vas tratando de explicarte las cosas de tu familia, de tus relaciones, las relaciones con tu familia, luego ya en otro orden de afectos, ¿no? Como tu famoso poema del amor que hace cita de esa frase conocida de que el amor es un balde lleno de huecos, ¿no? Sí. Trabajar sobre ello, que además está escrito en prosa, que es una cosa disruptiva dentro del marco de la poesía que tenías en esos libros. Pero coméntanos tú misma, a ver, de tu propia voz, tu testimonio acerca de aquellas y de esos libros, Alejandro. Gracias, Percy. Bueno, en realidad me parece, gracias, tu comentario es, tu pregunta es muy generosa, en realidad yo te agradezco. Yo creo que en realidad me falta mucho camino todavía por recorrer y por explorar, ¿no? Más bien creo que tal vez
si todavía no tengo una propuesta nueva. Bueno, la propuesta está ahí, que es este libro que has mencionado, ¿no? Dolencia, que habla sobre la enfermedad, la muerte y estos temas. Eh, si bien no he seguido explorando o no he concluido la escritura de este libro, creo que es también porque son temas un poco dolorosos, ¿no? Entonces, acercarse a eso, bueno, también he pasado por diferentes momentos en mi vida personal, ¿no? Enfermedades de seres queridos, pérdidas, entonces creo que eso ha hecho que le ponga un poco de distancia. Como dices, yo sí creo que mi poesía siempre está marcada por los afectos, ¿no? La familia, em, el amor, y creo que son temas que me van a acompañar siempre. Y en ese sentido también creo que tal vez mi reto en la escritura está en salir un poco de mi zona de confort y en tratar de buscar otro ritmo, en tratar de buscar otra manera de poder abordar, no, bueno, otra, tal vez en ir abordando otro tipo de temáticas, ¿no? O sea, de ir explorando otros caminos, ¿no? Y ese poema que mencionabas en prosa de el amor es un balde repleto de huecos, me dijo alguien alguna vez, y el poema cuenta ahí como una especie de historia. Era un texto que en realidad yo no había pensado en publicarlo, pero Arturo Corcuera me animó, ¿no? Me decía, ese poema me gusta, ese es el camino, me decía, por ahí tienes que sacar algo así, así, explora ese registro, ¿no? Eh, y me animó mucho, me dijo, sí, inclúyelo en el texto. Entonces, ya con su sugerencia, me animé a poder incluirlo por ahí. Y mira, es un registro que no he explorado mucho, pero que tal vez por ahí hay algo nuevo que pueda salir. Claro, y además que es la nota disruptiva del resto de los poemas que estaban congregados ahí, ¿no? Eso sale en Porta-Retrato, ¿no? Ese texto sale en Case Zurdos. Vale. Está bien para que la gente lo pueda buscar ahí en Google, aunque podrías leerlo acá a la hora que acabamos. También te iba a pedir que nos vayas leyendo un poema para ir matizando, ya que nos falta un cuarto de hora y vamos conversando algo más para que la gente también pueda conocer algo de tu propuesta, así a través de este video, ¿no? A ver, léenos lo que gustes. A ver, voy a leer un poema de portarretrato que se llama Retrato Casa. Mi madre deshoja la lechuga, inocente al paso de los días. Mi papá lee el periódico buscando buenas nuevas. Y mi casa es un pequeño búnker contra bombas, con demasiados espejos mentirosos, con secretos bajo las losetas. Mi casa es un altar para las almas. Por eso me persigno en las iglesias. Mi abuelo tiene 99 años, ahora duerme, pero es un ciclón arrasacosas. Mi hermano ha crecido mucho y es demasiado inteligente. Mi casa, donde siempre hay amigos y café, donde las paredes tienen micrófonos y audífonos, donde poner llave a la puerta es un pecado. Mi casa, donde se escribe mi vida en los espacios blancos. Es tan chica, tan grande y tan chica de nuevo que puedo quedar atrapada entre sus cuartos. Y yo, que a veces soy una sombra, encendiendo luces para llegar a algún lado. Una sombra encendiendo luces para llegar a algún lado. Ah, no da que pensar, ¿no? Muy bonito ese final. Y te quería comentar entonces estas reflexiones de portarretratos, que son indagaciones en torno a tu orden familiar. ¿Tú las has vinculado con alguna tradición nuestra o con una tradición de fuera? Digamos, ya para empezar a vincularte según tu propia visión con otros autores, ¿no? Entonces, como dice Borges, que uno crea a sus antecesores, ¿no? O uno lo determina, como decir, a su ascendencia literaria. No lo dice el crítico, a veces el mismo escritor dice, tengo que ver con este, con el otro. A ver, cuéntanos algo sobre ello, Alessandra.
Bueno, en realidad no lo había pensado, o sea, yo directamente no, pero siempre he recibido comentarios acerca de cómo muchos me dicen, tú debes haber sido muy lectora de Watanabe, ¿no? Cuando leen este tipo de poemas por el tema del álbum de familia y ello. O, por ejemplo, he recibido también comentarios acerca de cómo estos textos se vinculan con algunos otros poemas, como tal vez estos poemas no en el tono, pero sí en la temática, ¿no? Con estos poemas de Vallejo, que también hablan sobre la familia, ¿no? En realidad es muy probable, como tú dices, uno a veces tiene influencias que no necesariamente es muy consciente de ello. eh, También siempre he recibido comentarios sobre que además de toda esta idea de armónica que se puede presentar, hay mucha ironía, ¿no? Detrás de los textos. Yo creo que sí, que también son posibles, todas esas lecturas, ¿no? Yo cuando lo leí hubo unas cosas que me hacían acordar a Carlos, pero lo curioso es que no se vincula con poesía de otras mujeres, por lo menos, ¿no? Por lo menos en lo que yo acabo de leer, digo, no. Y ahorita lo que me mencionas, ¿no? Se vincula con poesía, bueno, quizás la poesía realmente no tiene género, pues, ¿no? Son experiencias humanas y bueno, se ve por ahí qué cosas se hacen. Te decía lo de Carlos porque hay un poema que dice, me han contado qué, me han contado tal. Por supuesto me hacía acordar el nocturno de Vermont, ¿no? Pero interesante que lo pones en otra dimensión y con otras temáticas. Pero Calvo también hablaba bastante, escribía bastante sobre su familia, ¿no? Su padre, ¿no? Basándose él sí en Vallejo directamente, ¿no? Como cuando Vallejo dice madre, dijo que no, demoraría, una cosa así. Los poemas líricos de Vallejo. Ahora pensando en esa cosa lárica, pienso en Telier también. Ya por eso Juan Cristóbal también sea, porque es raro, pero él mismo también tiene algunas cosas en las que no está tan desbandado por el lado salvaje, ¿no? De las cosas, sino que tiene como una circunstancia más entrañable y una nostalgia de lo familiar. Pero bueno, y de ese libro pasan 5 años hasta que propones Casa de Zurdos. Cuéntanos acerca de esa producción del 2008, Alessandra. Bueno, ese libro Casa de Zurdos integra una colección de 10 libros donde todos son autores de la generación del 2000, ¿no? Entonces, primero está vinculado a esta propuesta generacional. Hay un libro ensayo, además, que habla un poco de los textos publicados o de manera general. Y es un libro que creo continúa un poco esta propuesta, pero además también tiene por ahí algunos elementos más fantásticos, tal vez, porque se mencionan algunas ideas un poco, bueno, algunas partes que se pueden vincular con esta onda de lo fantástico. Presenta también este libro, este poema en prosa que hemos mencionado. Y además también hay, creo, una exploración acerca de también sobre el amor y también sobre la muerte, que son estos temas que me han seguido luego, ¿no? Que me han perseguido luego, eh, vinculados a lo que significa perder el amor o a lo que significa más que el amor feliz, el fin del amor, ¿no? Va, creo, un poco por ahí también los textos que se presentan en Casa de Zurdos. Muy bien, Alessandra. Y bueno, ya nos has contado lo de la progresión que te lleva hacia Dolencia, que es un título, digamos, que está dado por el momento, ¿no? Quizás para su publicación puedes cambiarle el título, puedes cambiar todo, pero digamos que es un work in progress. Eh, pero aparte de las poetas rusas que me habías mencionado realmente en tus exploraciones críticas y tus indagaciones, ¿con qué clase de poetas
me gustaría conocer, que te sientes cercana y, independientemente de lo que te han dicho estos amigos, estos críticos, ¿no? Porque lo que tú me has mencionado hace rato es que te han comentado, digamos, gente cercana, tu poesía tiene que ver con esto, con lo otro. Pero realmente tú, a ver, o quizás no lo hayas reflexionado nunca, ¿no? Porque a veces el autor no tiene tampoco por qué hacer esas indagaciones, ¿no? Las determinan los críticos, a veces arbitrariamente, quieren vincular cosas que no tienen nada que ver, ya son caprichos de los críticos. Pero como tú casualmente haces crítica y estás haciendo el doctorado, a ver si, qué podrías recordar o vincular, nada más, como para que la gente que se siente atraído o atraída por tu onda, puedan también ver que hay otros referentes en esa tonada, ¿no? Bueno, a mí, como te mencionaba, me gusta mucho la poesía peruana, ¿no? Yo, bueno, no sé si tengo una influencias definitivamente, ¿no? Yo he leído y he disfrutado mucho y siempre me he sentido, cercana a la poesía de las poetas del 80, ¿no? Como Rocío Silva, como Giovanna Polarolo, yendo un poquito más atrás como Carmen Ollé, son poetas a las que yo admiro, a las que yo sigo, a Rosela Di Paolo, ¿no? Y por supuesto a mis compañeras de generación, ¿no? A Cecilia Podestá, a Vanessa Martínez, Karina Valcárcel, ¿no? Poetas con las que a las que también leo, disfruto y con las que también siento una cercanía. No sé si eso se refleja en mi obra, no lo he reflexionado, por ahí, gracias, Percy, me dejas esa tarea. Pero sí siento esa filiación, ¿no? Me siento parte en todo caso, de esa tradición, ¿no? Blanca Varela ya no ha pesado tanto, digamos, en este escenario otros mil. Mira, es una poeta a la que yo he leído y he disfrutado mucho, me parece una gran poeta, eh, pero no siento esa comunicación directa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con su Es propuesta segura, poética. ¿no? No es tan suelta ni tan expresiva, ¿no? Aunque dolida también por rato, pero hubo un momento que se hizo, a veces tú sabes que hay mucho marketing también en torno a algunos poetas. A ver, te preguntaría por otra, hay una poeta que te gusta mucho y que es medio quisquillosa porque no le gusta la prensa, no le gusta nada, viene a veces a la feria del libro. Magdalena Chocano, ¿qué tal? Mira, he leído poemas de ella en las antologías, no he tenido el gusto de leer un libro completo. eh, no recuerdo mucho su poesía, pero gracias por la sugerencia, ¿no? También me falta acercarme de lleno a su obra. Y Magda Portal. Magda Portal es una poeta a la que también he leído y he disfrutado. Recuerdo vividamente la exposición sobre ella en la Casa de la Literatura, ¿no? Este libro Una Esperanza y el Mar, que es icónico, ¿no? Y de ella he trabajado poemas de ella en mis clases, y a pesar que son poemas que no son tan recientes, mantienen su espíritu de juventud, o sea, mantienen este espíritu de conectar con la juventud, ¿no? Yo he tenido muy buena recepción de los estudiantes cuando he trabajado poemas de ella. Pues bueno, eso es una señal de que es una poesía que se mantiene viva y fresca. Entonces, por favor, Alessandra, compártenos un poema breve que no te lleve más de 2 minutos para poder cerrar esta conversación y despedirnos. Así que te agradeceré que lo hayas o quizás ese poema que hablábamos del balde lleno de huecos. Ok, perfecto, voy a compartir ese entonces, Percy, muchas gracias y bueno, te agradezco por la oportunidad de poder haber compartido un poco de mi obra, muchas gracias por eso, te felicito por tu trabajo de difusión cultural y sobre todo de la poesía, ¿no? Que es tan importante darla a conocer. Voy a compartir este texto que no tiene título. El amor es llenar un balde repleto de huecos, me dijo alguien una vez. Yo no sé.
Pensar que es eso sería decir que el amor es una tarea absurda. Una vez quise darle a alguien mis ojos, simbólicamente. Él me recordó un cuento de Clemente Palma y me dijo que era horrible. Ese es el cuento que más detesto, fue lo que dijo. No aceptaría mis ojos jamás, como tampoco aceptó mi corazón. Si el amor es llenar un balde repleto de huecos, entonces todos somos absurdos. Yo hubiera aceptado los ojos de cualquiera. De hecho, hubiera aceptado una uña, un dedo meñique, lo que quisieran regalarme. Una vez le regalé a alguien un lunar. Me lo habían sacado del cuello, era pequeño y fuera de allí parecía un moco. Lo guardé en el envoltorio de la jeringa y cuando él llegó a buscarme al día siguiente se lo di. Puso cara de asombro. Nunca nadie le había regalado una parte de su cuerpo. El lunar murió. No sé cómo explicarlo de otro modo, pero fue secándose. Supongo que el amor sí es llenar un balde repleto de huecos. Una vez también le regalé mi corazón a alguien, o lo más cercano que tuve, y le escribí un poema detrás de las líneas confusas de mi electrocardiograma. Creo que se enamoró un poco más de mí cuando lo hice. Fue bonito, tonto y original, pero no duró demasiado. Todo el amor se filtraba por los huecos del balde. Gracias. Gracias a ti, Alessandra. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Libertad bajo palabra. El martes vamos a conversar con la poeta Silvia Goldman. Buenas noches. Gracias.